Bueno, volvemos y nos vamos a meter en la movilización que ocurrió ayer, que es la de cartoneros y recicladores, porque luego de suspender el transporte para casi 3.500 trabajadores de cartoneros, que era, voy a hacer un paréntesis acá, que era un proyecto del OIT, creo que se llama, la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es darles más derechos a las personas más vulnerables, ¿no? Bueno, el gobierno no solo les quitó ese transporte, sino que también empezó a perseguir a los cartoneros y a amenazar con cobrarles multas, ¿no? Por ensuciar la ciudad, decía Jorge Macri. Bueno, yo hoy a la mañana escuchaba una entrevista que hicieron ayer en Barricada TV con Gabriela, una trabajadora del cartón, que decía que escuchó que Javier Milei mencionaba que si la gente no llegara a fin de mes estarían muertos en el piso de las calles, algo así, similar. Y ella decía que eso ya está ocurriendo, que ya hay gente muriendo en la calle y que ya hay gente revolviendo la basura para llevarle la comida a su familia, ¿no? Eso lo dijo Javier Milei el lunes mismo, mientras Jorge Macri sacaba este video, ¿no? Pegándole a la gente que está en la calle rebuscándose la vida. Al mismo tiempo, Javier Milei en esta Fundación Faro, donde dio su discurso, decía, ¿no? Dicen que la gente se está muriendo de hambre. Si estuvieran muriendo de hambre, veríamos muertos en las calles. Divino el presidente. Sí, aparte de que eso ya es real, ya hay gente muriendo en las calles por la violencia también, ¿no? Lo mencionábamos ayer un poco, no solamente que falta la comida, sino la violencia del discurso del gobierno nacional, que deja en banda a un montón de personas, deja fuera a un montón de personas e incluso quiere seguir dejando más personas y cobrarle 900.000 pesos a personas que no tienen, que están mal. La verdad no tiene mucha coherencia, ¿no? Pero bueno, volviendo a la movilización de cartoneros, que le dieron un claro mensaje el sector trabajador, le dieron un claro mensaje a Jorge Macri y a Ignacio Baistrocchi, que es el ministro de Espacios Públicos de ahí de la ciudad. Y bueno, movilizaron ayer alrededor de 3.000 personas en repudio al recorte en contra de los cartoneros y el ataque que el jefe de gobierno mostró abiertamente en sus redes sociales, porque esto no es un dato menor, ¿no? Él publicó en sus redes sociales que les iba a cobrar 900.000 pesos a quien revuelva la basura y ensucie la ciudad, entre comillas, ¿no? Que ya sabemos que son los que colaboran en realidad en el reciclado, que es lo que el gobierno no concientiza, no hay una concientización hacia los vecinos del reciclado. Quienes se encargan de esto son los cartoneros y los recicladores que por eso han podido adquirir estos derechos. Bueno, al grito de cartoneros carajo y diciendo a viva voz, no robamos, no matamos, no vendemos drogas, somos simplemente trabajadores, reivindicando la labor ejercida por los compañeros cartoneros organizados. Mati, si querés, escuchamos el videito ese que pasaste. Que sale con el carro y se meten en la villa a secuestrarle los carros. Caro Presi. A un precio de miseria. El cartón vale la mitad y menos de la mitad de lo que valía cuando llegó este gobierno. Y así todo, en la ciudad más rica de Buenos Aires, donde gastan millonadas y millonadas de dólares en pauta publicitaria, deciden perseguir y ajustar contra los laburantes, contra el laburante que no tiene absolutamente nada. Bueno, ahí lo escuchamos a Nicolás Caro Presi, que hablaron diferentes actores, ¿no? Del sector popular, de los sindicatos y de las organizaciones, tanto de FACIR, que es Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, y también estuvo presente UTEP, que nuclea FACIR, UTEP, que es Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y bueno, para eso, les quería mencionar antes que FACIR cuenta con 145 unidades productivas, 18.000 trabajadores organizados y juntan alrededor de 150 toneladas por día en material reciclado. Un sindicato que exige desde su origen
que les reconozcan el trabajo, ¿no? Que es un trabajo el que ejercen los cartoneros y que se organizan en cooperativas, únicos y exclusivos prestadores del servicio de recuperación, clasificación y acondicionamiento de residuos sólidos, urbanos, secos y de grandes generadores. Exigen derechos laborales, ¿no? Fue una lucha muy grande la que hicieron los recicladores para que se les reconozca su trabajo, que hace años viene siendo reconocido. Y bueno, Sí, y que ahora no solamente se trató de esta movilización apurada, digamos, y ahí acompañada a cada paso por la policía, tratando de generar incidentes, disturbios, molestar sí. y disturbios, sino que además también en el día de ayer y toda esta semana vimos cómo la policía de la ciudad de Buenos Aires se metía directamente Sí. en En locales, galpones. en galpones, en centros comunitarios de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sacándole sus herramientas de trabajo, acusando de que funcionaban spa, ¿no? Todas estas cosas Negándoles que entrar a su propio lugar de escuchamos, trabajo. sí, toda la semana. Pero bueno, justamente vamos a hablar, Sí, ¿no? quien estuvo presente también fue el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, con quien vamos a estar en comunicación para charlar sobre la movilización de ayer y también por una movilización que se viene el 7 de agosto con la consigna "Sin trabajo no hay futuro" y San Cayetano nos une. Le damos la bienvenida a Alejandro Gramajo. Bienvenido, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, en primer lugar queríamos consultarte por esta movilización de cartoneros, ¿cómo lo viste? ¿Qué sentís que va a ser el paso siguiente? Contanos un poco de eso. Bueno, ayer con los cartoneros y cartoneras decidimos hacer una primera jornada de protesta porque, bueno, hay una decisión o un intento de avanzar sobre varias cosas que habían conquistado los compañeros del sector, porque una de las cosas que se había conquistado es el tema del transporte, en donde vienen un montón de cartoneros y cartoneras a trabajar, y el gobierno de la ciudad está tratando de avanzar en quitarles el transporte, cosa que generaría una cuestión muy negativa para el sector, primero porque el despliegue logístico con transporte público se va a complejizar, y segundo porque es un mecanismo ágil para el trabajador. Bueno, ayer hicimos una primera jornada, donde fue una jornada masiva, importante, donde vinieron todas las cooperativas vinculadas al reciclado en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, estamos en evaluación de las próximas medidas. Se entregó un petitorio, si el gobierno de la ciudad insiste con avanzar en destruir el programa de reciclado con inclusión, tomaremos otras medidas de otras características, y fue lo que anunciamos ayer en el acto terminando la movilización. Alejandro, también quería consultarte porque la derecha no da pasos, puntadas sin hilos, mejor dicho. Quería preguntarte por qué pensás vos, ¿no? ¿Por qué atacan al sector cartonero? ¿A quién beneficia esta medida? Y bueno, eso, ¿no? En principio, ¿a quién beneficiaría esta medida? Yo creo que hay dos cosas, digamos. En primer lugar, me parece que hay un intento del gobierno de la ciudad de avanzar en sacarle el laburo a los compañeros para dárselo a empresas privadas, que el reciclado se lo terminen haciendo algunos empresarios amigos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, creo que también hay un discurso persecutorio, un discurso de desprecio a un sector que en realidad está desarrollando una tarea laboral, pero también ambiental, porque la ciudad de Buenos Aires se mantiene limpia cuando están funcionando las cooperativas de reciclado, y ellos creen que les garpa discutir, estigmatizar a los trabajadores más humildes. Ha pasado también con los trabajadores del espacio público. Fíjense que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, pero también ha pasado en ciudades como Mar del Plata, que son del mismo signo político, en donde creen que efectivamente
lo mejor, según su focus group, es decir que un trabajador del espacio público es un delincuente. Entonces le secuestran la mercadería, le secuestran las herramientas de trabajo. Y yo creo que hay un discurso instalado en esa dirección, porque evidentemente hay un sector de la sociedad que cree que eso es así, o que cree que la gente va a revolver la basura en la ciudad de Buenos Aires por deporte, ¿no? Entonces, la gente que revuelve la basura, que en realidad revuelve la basura para tratar de encontrar algo para morfar, según el gobierno de la ciudad, está cometiendo un delito y entonces tienen que multarlo. Y seguramente han visto el video del pibe Sí. que lo agarró la policía, que venía de Fiorito. Bueno, creo que ese discurso se va instalando en un sector de la política, más vinculada a la derecha, a los sectores conservadores, porque creen que les garpa en un sector de la sociedad. Alejandro, buen día. Franco te saluda de este Buen lado. día, ¿qué tal? Recién, bueno, destacamos, haciendo referencia obviamente a la movilización de ayer, a los hechos sucesivos sobre el colectivo de recicladores urbanos, cartoneros, pero podemos hablar de una ofensiva general a los trabajadores de la economía popular, con lo que han sido tanto desde el congelamiento del salario social complementario, hoy volver al trabajo o acompañar, como también, bueno, lo que sabemos de la incapacidad de diálogo para con el Ministerio de Bienestar Social, o hoy llamado Capital Humano, y también la ruptura de todas las líneas de lo productivo y socioproductivo que, bueno, que en este caso se realizaba y se abordaba desde la UTEP como sindicato representativo de todos esos trabajadores. ¿Cómo analizás la situación del sector y cuáles crees que son algunos de los escenarios para caminar para adelante con un gobierno que no escucha con total necedad? Sí, a ver, yo creo que es una guerra generalizada a todos los sectores del trabajo, porque lamentablemente los trabajadores que están dentro de los convenios formales o dentro del sistema formal también están sufriendo las paritarias secuestradas. Ninguna paritaria que logra un aumento es homologada por el gobierno. Hay una guerra declarada al sector productivo porque han cerrado, perdón, Sí. han cerrado casi 13.000 empresas pyme en la Argentina, que eso implica que empresarios que quieren seguir manteniendo una fuente de ingreso tienen que reinventarse. Y no solamente eso, sino que eso implica que cierran comercios, que cierran pymes, y que eso es una pérdida directa de puestos de trabajo que al día de hoy son casi 150.000 puestos de trabajo que se han perdido. Hay una guerra declarada a los trabajadores informales, a los trabajadores de la economía popular. Es decir, hay una guerra declarada absolutamente a la gran mayoría del pueblo argentino, porque los únicos que se han beneficiado con las medidas económicas del gobierno ha sido el capital especulativo, el capital financiero, los grandes empresarios, y ha sido toda una farsa, una mentira la campaña que han desarrollado en la elección anterior, diciendo que venían a pasar la motosierra en la casta política, los empresarios prebendarios. Acá en las cabezas que ha caído la motosierra ha sido de la mayoría del pueblo trabajador, del pueblo humilde. Y bueno, creo que la perspectiva para adelante es la unidad. Nosotros tenemos que trabajar para como decimos nosotros, unir las diferentes peleas que está dando el pueblo argentino, unir las luchas. Creo que el único camino que existe no es desde lo sectorial para ponerle un freno a este gobierno, sino es desde la unidad del conjunto de los sectores que están sufriendo las consecuencias de este modelo, que ha generado hambre, que ha generado miseria, que ha generado deshumanización, que está generando un proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que va a ser una condena para futuras generaciones. Entonces creo que para enfrentar a esto tenemos que construir unidad, independientemente de los matices, de las diferencias. Hay que ponerse espalda con espalda para enfrentar un modelo que está, como decía anteriormente, generando consecuencias sociales muy graves, y que yo estoy convencido de que lo vamos a lograr, que la gente de a pie, el pueblo de a pie, está dándose cuenta cada vez más rápido que han sido absolutamente engañados, manipulados por un gobierno que ha dicho una cosa y está haciendo absolutamente otra, porque
vos tenés, como digo yo, la vida ficticia de las variables macroeconómicas, que quizás son importantes, pero después tenés la vida real. Y la vida real, cuando un laburante o cuando un pequeño comerciante tiene que cerrar las persianas, o cuando el laburante no puede llegar a fin de mes, o no puede llegar al día 15, o tiene que inventarse, ya no solamente los trabajadores de la economía popular autoinventarse 2 o 3 trabajos, sino que también los trabajadores formales se tienen que inventar 2 o 3 trabajos para intentar llegar por lo menos al día 15 o a fin de mes. Bueno, la vida real le hace muchos agujeros al barco de este modelo económico que yo creo que se va a terminar hundiendo, porque es un modelo que está generando consecuencias económicas y sociales graves en la mayoría del pueblo. Alejandro, ¿cómo estás? Delfina te saluda de este lado. ¿Qué tal, Justamente Delfina? venías planteando esta cuestión de las complicaciones y la profundización de la crisis a nivel general y también la necesidad de marcos de unidad. ¿Qué rol va a tener este jueves la marcha de San Cayetano, ¿no? Con la convocatoria de varios sectores de trabajadores, pero también teniendo en cuenta que es una fecha, digamos, que se fue construyendo cada vez más importante para los sectores de la economía popular? Bueno, creo que va a ser un punto importante de unidad porque mañana van a participar, van a adherir, están convocando la Confederación General del Trabajo en pleno orgánicamente, las 2 CTA, todos los movimientos populares, sociales de la Argentina, eh, el movimiento estudiantil, los sectores en defensa de la salud pública, los sectores en defensa de la educación pública, agrupamientos de jubilados, de discapacitados, los organismos de derechos humanos, muchos sectores de agrupaciones políticas, desde el Movimiento de Derecho al Futuro, la Cámpora, Principios y Valores, el Frente Patria Grande, sectores del radicalismo. Creo que va a ser una muestra de unidad importante y no una unidad en función de los procesos electorales, sino una unidad en defensa de las mayorías populares. Porque, como decimos nosotros, y lo decía anteriormente, la unidad en las luchas es el camino a transitar y bueno, mañana de alguna manera se va a expresar esa unidad de los diferentes sectores en defensa de la agenda de las mayorías populares. Uh-huh. Y en particular, digo, ¿cómo se siente también que se venga una nueva marcha de San Cayetano? Digo, que en general para muchos sectores que estas crisis son donde más golpea, más allá de que cada vez, como vos decías, es una guerra declarada a más y más sectores de los trabajadores. ¿Qué implica, no? También esta fe, esta creencia, este apoyo en San Cayetano a la hora de poder pensar también, ¿no? Este día a día, pero también un horizonte de futuro. Bueno, creo que hay varias cosas, digamos. En primer lugar, que se da con la ausencia de Francisco, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez desde que nosotros iniciamos la peregrinación por paz, pan, tierra, techo y trabajo, desde el 2016 con el gobierno de Macri. No tenemos a Francisco físicamente y creo que nosotros tenemos una responsabilidad de mantener su legado vivo, porque yo creo que en su pensamiento político, en su pensamiento social, en su pensamiento económico, en su pensamiento filosófico y sobre todo en su práctica, que ha sido quizás una de las personas con mayor poder en el mundo, y él no se olvidó de lo que hacía en Constitución con las misas de los excluidos, con las misas de las personas en situación de calle o situación de trata, y cuando llegó a ser papa, que tuvo un poder enorme, le sacó el vidrio polarizado al papamóvil, se bajó del papamóvil y fue a la búsqueda del enfermo, del marginado, del migrante, y creo que también eso es una forma de ejemplificar lo que la conducta de un militante popular, la conducta de alguien que tiene que tomar decisiones sobre algún sector determinado. Entonces, creo que en el pensamiento integral del Papa Francisco y su práctica hay un horizonte a transitar, a construir, porque creo que fue el que mejor marcó las contradicciones que ha generado este sistema capitalista actual, de alta concentración económica, de alta concentración financiera y de cambios tecnológicos abrumadores que han generado consecuencias nocivas y deterioros sociales complejos. Entonces yo pongo mucho en su pensamiento en términos del horizonte
a transitar y bueno, mañana yo creo que está unido a eso, ¿no? Porque mañana los trabajadores en general y los trabajadores más humildes en particular vamos a expresar una muestra contundente de unidad y de rechazo y de que también tenemos que ser protagonistas en el proceso de reconstrucción de la Argentina porque después de la pesadilla anarcocapitalista va a venir una etapa de reconstrucción de nuestro país y que tiene que encontrar a los trabajadores con mucho protagonismo para pensar, diseñar y protagonizar ese proceso de reconstrucción. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Entonces, mañana, 7 de agosto, de Liniers a Plaza de Mayo, convoca UTEP, PAN, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. Nuevamente, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted y que tengan buen día. Igualmente. Nos vemos mañana. Fuerte abrazo. Pasa, sí. Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, y bueno, comentándonos, ¿no?, lo que fue la movilización de cartoneros y la movilización que se viene para mañana. Así es. Vamos y nos metemos también en algunas novedades más antes de que termine la primera hora de Será por las Malas.